cuarentena obligatoria. La pregunta es de qué manera, cómo se va a flexibilizar, qué sectores. Se habla obviamente de sectores que volverían a la actividad a partir de la semana que viene, como la metalúrgica. Bueno, ya volvieron los aserraderos, ya volvieron los corralones, van a volver seguramente también otros sectores la semana que viene, pero no todavía el tema de educación. El tema de educación deberá esperar, el tema de muchos comercios que también deberán esperar, y se ha dado una situación de un cuello de botella que hay que ver cómo se sale. Por eso, en minutos habla con nosotros el ministro de la Producción de la provincia de Entre Ríos, para ver ellos cómo están analizando esta situación, de los sectores que sí, de los sectores que no. Así que vamos a estar atentos a lo que nos diga el ministro entrerriano. A propósito de la provincia de Entre Ríos, no hubo nuevos casos positivos en el día de hoy. Una buena noticia por un lado. Son 19 los casos positivos de coronavirus en la provincia de Entre Ríos. Habrá que esperar. Pero esto que ustedes ven en la calle, también se lo vamos a preguntar a las autoridades, ¿no? Esto de que hay mayor movimiento en la calle por la mañana. Si bien a esta hora ya está prácticamente todo el mundo en sus casas, aprovechamos para que se puedan comunicar con nosotros, para que puedan estar al tanto. Y atención con lo que decíamos hoy temprano de los beneficiarios de los 10.000 pesos, de los IFE. Tengan en cuenta que esta semana lo único que tienen que hacer es entrar 2 documentos por día. Hasta las 12 de la noche, documentos 0 y 1. Mañana, documentos 2 y 3. Solamente estos tienen que entrar a chequear si están dados de alta. Si todavía no están dados de alta, tienen que esperar. Es para eso solamente, no van a cobrar, no tienen que ir a ningún lado. El trámite es por internet y solamente a través de la página ACES. Después lo vamos a estar repasando. Como también vamos a estar repasando, cuáles son esas actividades que se dio a conocer el otro día. Vamos a refrescar las actividades que se dieron a conocer que están exceptuadas del aislamiento obligatorio, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque hay gente que a lo mejor podría estar trabajando por estas horas. Y como decíamos recién también, un economista hemos convocado que nos va a contar, les va a contar a ustedes la situación. Por un lado, plata que va ingresando a los hogares más vulnerables, pero por otro lado, una crisis que están viviendo sectores de la economía media, gente que tal vez no tenga un colchón de plata y que no puede pagar sueldos, que no puede abrir sus comercios. Nos quedamos. Esto es ¿Quién dice qué? Presentan ¿Quién dice qué? SGS Constructora. Desarrolla tu espacio o tu inversión. Filippo Novo. Moda italiana en el vestir masculino. En pleno microcentro de Paraná, Live Rock Café Pub. Haz tu imagen a tu imagen. Nancy Pugliese, maquilladora profesional. Muy bien, señoras y señores, 22:10 en la República Argentina, lo decía recién Eliana en el informativo, baja la temperatura a los 12 grados 4 décimas y se anticipa una mínima de 7 grados para mañana. Vamos a comenzar con la palabra del ministro de la Producción de la provincia de Entre Ríos. Estamos en condiciones de saludarlo a Juan José Bailo. Nicolás Blanco lo saluda aquí en Canal 11. Bailo, ¿cómo le va? Tenga usted buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches para vos y para la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, se está hablando mucho en la previa de esta semana, una semana crucial para definiciones de cómo va a continuar este aislamiento obligatorio, esta cuarentena en la República Argentina, ¿no? Sí, pero bueno, yo entiendo quizás la ansiedad de algunos sectores, digamos. Una de las características que tiene esta pandemia, esta situación en que estamos viviendo, que tanto en términos epidemiológicos, de salud, como en términos sociales, y las consecuencias, ¿no? En todo lo que es la trama productiva, es
lógica consecuencia la estructura social de nuestra sociedad, se va evaluando día a día. La verdad que hacer de nuestra parte una previsión de lo que podría suceder el domingo que viene, más allá de las expectativas que todos tenemos, y ojalá sea lo más positivo posible, no sería prudente de mi parte. Por otro lado, nosotros, desde el gobierno provincial, la definición que ha tomado el gobernador Bordet es ir acompañando todas las decisiones que viene tomando el presidente de la Nación, que está muy bien asesorado por ese comité de expertos que lo asesora en materia de salud y priorizando, obviamente, las cuestiones de salud pública. Así que, bueno, más allá de las lógicas ansiedades que podemos tener, creo que tenemos que ser cautos, prepararnos, porque en algún momento va a venir alguna salida de esta cuarentena que va a ser gradual, quizás sea sectorial, va a tener determinadas características que tenemos que ir viendo cómo lo vamos coordinando, ¿no? Usted ha estado charlando con distintos sectores de la economía en la provincia y seguramente le habrán manifestado, ¿no? Acá hay sectores que están trabajando, que son los productores de medicamentos, las industrias de medicamentos, los alimentos también, son sectores que están trabajando, pero hay otros tantos sectores que no están trabajando y que están complicados para pagar salarios, que están queriendo ver cómo van a hacer para salir adelante. En ese ida y vuelta con estos sectores, ¿están entendiendo la situación mayoritariamente o hay gente que le dice, mire, ministro, no podemos más? No, la están entendiendo, a ver, la están padeciendo, lamentablemente. Muchos sectores hay que describir con crudeza, digamos, consecuencias no queridas, no buscadas, pero que son inevitables a la hora de priorizar la salud. Parar la economía en 24 horas, ponerle un freno de mano de manera tan abrupta, ¿no? Probablemente genera este tipo de consecuencias. La gente está entendiendo de alguna manera la prioridad que es el tema de salud, pero bueno, está muy angustiada el comerciante, la empresa pyme, los monotributistas, los prestadores turísticos, los sectores del trabajo. Están muy angustiados por la imprevisibilidad que marca esta crisis, ¿no? ¿Cuándo se va a volver al trabajo? ¿Cómo va a afectar esto a la actividad económica? ¿Cómo va a afectar esto al trabajo? Nosotros estamos trasladando todo esto permanentemente a las autoridades nacionales, a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y a las autoridades también del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo. Lo que más buscan nuestros comerciantes, nuestros empresarios, bueno, además de la lógica apertura nuevamente de poder trabajar, es financiamiento para hacer frente. Están priorizando, me parece esto que hay que destacarlo también, también nos preocupa este tema, están buscando financiamiento para poder pagar los sueldos, Claro. ¿no? Para no perder, no perder, que la gente no pierda su trabajo. También el financiamiento un poco para capital de trabajo, porque esto ha afectado. Imagínate que hace 2 meses atrás, 60 días, cualquier comercio o industria pyme giraba el cheque un porcentaje determinado de acuerdo al capital de trabajo que necesita mensualmente, asumiendo compromisos para desarrollar más ventas, para mantener su negocio activo, y de golpe se encontró con un pareón, ¿no? A ver, ministro, hay muchos sectores, obviamente, que tienen poder para poder endeudarse para pagar salarios y hacer frente, pero hay otros sectores que no tienen acceso al crédito, que tal vez tengan pocos empleados. Nosotros lo que hemos, todo aquel comercio y pyme, o bueno, el emprendimiento que fuera, que tenga sus sueldos bancarizados, va a poder acceder a esta línea de créditos para el pago de salario de acuerdo al formulario 931, que es el formulario que se declara en la FIP, que es lo que se paga de masa salarial, lo que se declaró en febrero. Independientemente cuál es su situación patrimonial y su situación como deudor. En esto hemos puesto un firme reclamo, digamos, lo hemos trasladado de manera muy categórica. Si evaluamos a los sujetos de crédito por los mismos criterios que lo hacíamos hace un mes atrás, cualquier línea de asistencia crediticia hoy es inviable. Hoy todo, salvo muy pocas empresas, no pagaron los aportes, por tanto ya salen de acuerdo a los requisitos anteriores, dejan de ser sujetos de crédito. La gran mayoría tiene cheques rechazados, lamentablemente, ese es otro inconveniente que van a tener.
Entonces, esta línea de crédito para el pago de salario está contemplando inclusive hasta deudores que están hasta la situación 3 de morosidad Ajá. y no exige las obligaciones impositivas y tributarias al día. La única exigencia es, bueno, tener los salarios bancarizados y en caso de que no le den patrimonio, los garantiza el Estado a través del FUGAR, el Fondo de Garantía creado para las EPYME, ¿no? Ministro, hay un Sí, sector especial en la provincia que también está bajo su cartera, que es el turismo. La Cámara sí. de Empresarios Turísticos que han manifestado su preocupación. Ustedes habían tomado algunas medidas con el sector termal. ¿Qué otras medidas tiene este sector? Bueno, hay una postergación de lo que es ingreso bruto, digamos, de este mes y vamos a ir evaluando los otros meses. Lamentablemente no van a trabajar, ¿no? Alguno Claro. trabajó alguna parte en marzo, tiene el vencimiento en abril, pero después es un impuesto declarativo de acuerdo al nivel de actividad y no van a poder trabajar en Ujú. abril. Estamos contemplando alguna cuestión en el impuesto inmobiliario y también en lo que es también que los contemple lo que es el decreto del gobernador adhiriendo a la suspensión de los cortes de los servicios públicos. Esto como medidas puntuales. Después, a través del CFI, Consejo Federal de Inversiones, hemos establecido una línea, ya tenemos 40 solicitudes en estos días de créditos de hasta 300.000 pesos, digamos, a título personal, sin ningún tipo de garantía, y hasta 1.800.000 con garantías regales. Y después la el gobierno nacional ha establecido 16 medidas, algunas le alcanzan al sector turístico, otras no, y que están yo no las voy a enumerar porque Claro. es muy tedioso, pero están colgadas Ahora vamos a claramente repasar, sí. en la página del Ministerio de Producción de la provincia, nuestro ministerio. Los empresarios, los comerciantes, pueden ingresar a la página del Ministerio y ahí ven todas las medidas que algunas podrán alcanzar, otras no, y teléfonos de contacto porque nosotros queremos asesorarlos y ayudarlos en la búsqueda de las soluciones. Indudablemente, nada, absolutamente nada reemplaza a la falta de. Claro. Así que esto va a haber que seguir trabajando. Puede haber hoy 16 medidas, algunas alcanzan, otras no, pero seguramente son insuficientes y vamos a tener que seguir trabajando para acompañar a los distintos sectores. Me pregunta la gente, me llegan muchos mensajes mientras estamos charlando con usted, ministro. Preguntan por los talleres mecánicos, los chapistas, por las florerías, por lavaderos de autos. ¿Qué va a pasar con estos sectores? Bueno, hoy los sectores que trabajan son los que están comprendidos como excepción en los dos DNU que declaran el aislamiento, ¿no? Ujú. El aislamiento social. En el primer DNU son 24 las excepciones, algunas son actividades económicas, ¿no? Pero bueno, para ser claro, no me acuerdo de todas, pero fundamentalmente la cadena agroalimentaria, desde el sector primario, el campo como conocemos, como también todos los insumos que necesita el campo, y toda la elaboración de los procesos, la industria frigorífica, la alimenticia, toda esa puede trabajar con toda la logística, el packaging, la comercialización. Después el comercio exterior puede trabajar, las industrias farmacéuticas, los supermercados, los comercios de cercanía, la industria forestal, seguramente me estoy olvidando de algunos, pero los que no están detallados como excepción en el DNU, lamentablemente no pueden trabajar. Y esto es poder de policía más que nada de los municipios. Yo entiendo, y ojalá así sea, y así lo están de alguna manera adelantando algunas versiones, Ajá. quiero ser cauto, prudente, pero ojalá muchas de estas actividades que vos nombraste aparentemente podrían ser Sí, no sé si la a ver, palabra es liberada, pero ya. dentro de algunos sectores que se mencionan, está esta cuestión de respetar para la producción, para el trabajo que se desarrolle, respetar lo que son los distanciamientos entre los trabajadores, que en una planta, por ejemplo, y también las medidas de seguridad e higiene que tengan que seguir y que ser cumplidas a rajatabla, digamos, porque de nada sirve liberar algunos sectores si no va a haber cumplimiento de las medidas de higiene. Totalmente, inclusive los sectores que están permitidos trabajar hoy, no están trabajando como trabajaban el 15 de marzo. Claro. Muchos de esos tuvimos que trabajar un protocolo especial y adaptarlo, y ese protocolo fue sometido al análisis del Comité de Emergencia de Salud, el COES, y ellos lo aprobaron, hicieron correcciones, modificaciones y lo fueron aprobando. Que se vuelva al trabajo no significa que se vuelva a la situación anterior al aislamiento.
va a haber protocolos especiales y sobre todo respetar esta cuestión que planteaba vos, Nicolás, del distanciamiento. Ministro, la actividad económica entrerriana, ¿en qué porcentaje está reducida con esta cuarentena? No, no lo podemos medir todavía. La verdad que lo que sí puede ser un indicativo, lo que se ha caído de manera importante, más de lo previsto en las primeras evaluaciones, es la recaudación provincial. Claro. La recaudación de impuestos provincial se ha caído en casi un 80%, ¿no? Esto marca de alguna manera, no sé si un nivel de actividad, porque por ahí la gente en esta escasez de recursos que tiene, lamentablemente, o en un instinto de preservación de su empresa, y por ahí no cubre los cheques y no paga los impuestos y le paga al personal y compra los insumos más imprescindibles para seguir Claro, trabajando, claro, ¿no? claro, claro, Por claro. eso uno le pide a aquel que puede, que más allá de la coyuntura, que pague los impuestos y compromisos, porque bueno, hay que sostener también el Estado con todas sus políticas de salud que son tan importantes en estos días, ¿no? Ministro, lo último, Ya vamos a... la agenda de trabajo de esta semana, ¿tiene reuniones previstas? Digo, estas reuniones que también se Sí, hacen a través de videoconferencias. sí, más allá de videoconferencia, yo tengo una reuniones previstas con distintas instituciones de los sectores productivos, de manera personal, pero somos dos personas en una mesa grande, preservando las cuestiones del distanciamiento social. Los funcionarios públicos estamos exceptuados, me parece que ellos me están, tanto yo los estoy invitando como algunos de ellos me están pidiendo, digamos, reuniones. Creo que amerita la situación, charlar de manera personal. Lo vengo haciendo de manera telefónica todos los días, toda esta semana, tratando de ayudar. Pero bueno, la idea también es ir preparando una agenda de ayudas, digamos, recíproca en todo lo que nosotros podamos colaborar para lo que sería ir saliendo de la cuarentena de los distintos sectores productivos, ¿no? Esto va a llevar mucho tiempo, recomponer el nivel de actividad, recomponer la confianza a la gente, hay que ir priorizando el tema sanitario, el tema de salud, la cuestión epidemiológica, que como te decía al principio, lamentablemente y no querido por nadie, tiene sus consecuencias en todo el sector productivo y la trama social, ¿no? Ministro, gracias por este contacto con Canal 11. Un abrazo, muchas gracias. No, gracias a vos por llamar. Un Muchas abrazo. gracias. Estaba el ministro de la producción de la provincia de Entre Ríos, que es ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Productivo. Va a ser muy largo, va a ser muy difícil salir de esta situación. Ustedes escucharon lo que fue la caída de la recaudación provincial, de tributos provinciales. Habló de un 80% de la caída, un número realmente llamativo, alarmante. 10 y 24 de la noche, 22:24 en la República Argentina. Ezequiel Flerer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, sobre la recaudación, hace un ratito también terminó un encuentro virtual, claramente, del ministro de Economía con los secretarios de Finanzas de los distintos municipios de la provincia. Así que sobre el final te cuento algunos detalles de ese encuentro. Bueno, hablando de finanzas, sí. Hoy hubo una medida publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina del ministro de Economía de la Nación. Bueno, tiene que ver con ir reestructurando la deuda pública argentina, sí, exactamente. Una noticia tuvo que ver con una parte de la deuda, la está tratando de modo distinto a la deuda bajo legislación argentina respecto de con legislación extranjera. Pero bueno, por supuesto este mes es el mes de la reestructuración de deuda. Faltan, por supuesto, detalles, precisiones, ir conociendo el resto de la deuda, pero también es importante eso, Nicolás, que planteás, porque va a tener impacto clara y seguramente en toda la actividad económica del país. Vamos a meternos en las actividades nuevas que fueron exceptuadas el viernes pasado del aislamiento obligatorio y que también empiezan a movilizar de alguna manera un poco de actividad económica en algunos sectores. Dale, vamos a repasar este nuevo listado que vos mencionabas. Bueno, lo que tiene que ver en primer lugar con insumos para corralones, también la actividad vinculada con la producción minera, básicamente, forestal y minera. Forestal es importante en
en nuestra provincia, y la actividad minera tiene que ver básicamente con la producción o con la extracción de arena, ¿verdad? También lo referido a las curtiembres y aserraderos, otro tema, bueno, o otra cadena productiva también importante para la provincia, fábrica de colchones, maquinaria vial y maquinaria agrícola también. Bueno, maquinaria agrícola hay producción, sobre todo por ahí en departamento Uruguay, Gualeguaychú, es importante, algo también acá en Paraná. Las actividades vinculadas con el comercio exterior, lo que tiene que ver también con exploración, producción, etcétera, de combustible nuclear, los servicios esenciales de mantenimiento y de fumigación, ¿sí? Esto también es una de las nuevas actividades exceptuadas, y las mutuales y cooperativas de crédito, y por último, inscripción e identificación y también documentación de personas. Son las nuevas exceptuadas. Un poco estaba bocetando recién en la entrevista el ministro Bailo, sí, lo que podrían ser los nuevos sectores liberados a partir del 13, ¿sí? Del lunes 13. Muy bien, ahí estamos. Enseguida vengo con más información. Ezequiel 2227, estamos en vivo en la pantalla líder del 11 TV. Hacemos la pausa y después de la pausa tenemos comunicación con Italia. Atención, información de último momento que tiene como protagonista los diputados de Entre Ríos. Han decidido hacer algo con los subsidios. Ya te contamos de qué se trata. Muy bien, 22:29 en la República Argentina, 12:04 la temperatura en la ciudad de Paraná, mínima de 7 para mañana. Quédate en casa, yo te daría ese consejo, no salgas directamente si no tenés que hacerlo. Vamos a tomar comunicación ahora con Turín, ¿sí? Con Italia. Allí está Elin Rodríguez, ella es periodista que está trabajando. Nicolás Blanco, aquí en Canal 11, en Paraná. Elin, ¿cómo te va? Buenas noches, hola. Buena madrugada. Es verdad, muchas gracias, buenas noches para ustedes allá. Muchas gracias por la comunicación y por la conexión. Saludo a través tuya a toda la producción también y a toda la gente de Paraná. Bueno, vos estás en Turín, trabajando allí en Italia. ¿Estás viviendo allá hace muchos años, en Italia? No. Yo particularmente llegué a Italia justo, casi junto al tema del coronavirus. Dejé mi trabajo en la Argentina y vine a la última semana de enero a Italia para empezar aquí en mi vida y el trabajo. Ajá. Y arribé junto al coronavirus básicamente, así que bueno, nada, yo tengo la ciudadanía italiana, o sea que aquí tengo mis papeles en tiempo y en forma, y en este momento lo que he estado haciendo básicamente es la cuarentena, porque tenía que poner todo mi título y demás en condiciones, y eso claro. se paró todo, ¿no? Vos sos licenciada en Comunicación Social acá de Paraná. Exacto, yo soy licenciada en Comunicación Social de allí, sí. Y te fuiste como para empezar y te agarró la pandemia en Italia y la cuarentena total allá desde que llegaste prácticamente. Nosotros tuve como unos 15 días donde pude hacer los trámites correspondientes, digamos, para hacer residencia aquí, y nosotros empezamos una cuarentena fuerte, como la que ustedes estuvieron por suerte haciendo antes, que fue a partir del 8 de marzo, ¿sí? Fue el primer decreto, donde iniciamos una cuarentena, porque desde febrero vienen los casos aquí, de coronavirus, sobre todo en Milán, en la zona de Lombardía, que es la zona más afectada al día de hoy también, donde se iban cerrando cines o bares, ¿sí? Pero después continuaban abiertos, eran 15 días y volvían a abrir, o había que hacer un espacio en el cine para sentarse, pero se podía ingresar igual. Entonces era como en un momento, de verdad, todos pensamos que era una gran paranoia más que una gran realidad. Mirá. Y esa apertura hizo que toda la gente estuviéramos girando por toda la ciudad todo el tiempo, y generó esta situación donde los hospitales verdaderamente no dieron abasto,
donde los contagios empezaron a subir con muchísima rapidez, claro. Y donde entonces el 8 de marzo se hace este primer decreto de cuarentena propiamente dicho, donde realmente se cierra todo, ¿sí? Pero permiten lo que es la movilidad, bueno, para quienes tienen que trabajar necesariamente, ¿no? En ese momento eran todavía las oficinas públicas. Y ahora, perdóname, y ahora están en cuarentena total. ¿Cómo es la salida para comprar mercadería? ¿Tienen que tener autorización? Te iba a decir. Ajá. Esto te iba a decir. Del 8 de marzo lo que nos permitían era, por ejemplo, salir a correr, hacer deportes y demás. Y había como un abuso en las personas de esta situación. Entonces, más que nada, estábamos todos más afuera que adentro. Esto seguía aumentando los números de casos. Entonces, el 26 de marzo hubo último decreto, que es el que tenemos vigente ahora. Al día de hoy es hasta el 14 de abril. Y sinceramente te lo digo, no sabemos, porque no es la palabra segura, que el 14 de abril empecemos a realizar lo que están llamando aquí fase 2, ¿no? Claro. Todavía no lo sabemos. Y este decreto lo que hace es que nosotros tenemos que presentar una autocertificación, una declaración jurada, creo que al igual que ustedes, sí, para poder salir, y la movilidad es la mínima, ¿sí? Solamente si tenés que trabajar necesariamente. ¿Y cómo es la actividad pero qué actividades comerciales están permitidas? Además solamente de los supermercados. ¿Solo supermercados? Puestos de diarios, edícolas, puestos de diarios y revistas, y algunos kioscos, pero algunos nada más. Porque tienen que cumplir con el tema de la distancia, con el tema del alcohol en gel, con ciertas condiciones, ¿no? que necesariamente tienen que cumplir. Claro, porque acá, por ejemplo, acá se liberaron, hace unos días se liberaron aserraderos, corralones. Bueno, acá estuvieron abiertos todo lo que son las empresas. Bueno, Turín particularmente es una ciudad que vive de las fábricas, ¿no? Estuvieron abiertas hasta el 26 de marzo y ahí ya se pusieron, como todo esto seguía aumentando, nosotros ni siquiera habíamos llegado al pico de la curva, ¿no? Y los casos fueron muchísimos y siguen siendo. Decidieron cerrar fábricas, que eso sería como el cierre total de la Italia, ¿no? ¿Qué datos estadísticos tenés a lo que han sido, digamos, las últimas horas allí en Italia? Bueno, en cuanto a fallecidos, hoy hubo un cierto aumento en relación a ayer, ¿no? Pero viene la curva bajando y son 630 y pico el día de hoy, ¿sí? De fallecidos te estoy hablando aquí, pero lo que es terapia intensiva ya empezó a disminuir la cantidad de personas que están. Tenemos muchas personas en aislamiento individual, ¿no? En su propia casa. Ajá. Porque acá lo que se busca es que si uno presenta síntomas, bueno, tenés un... Exacto. Sí, que no lleguemos al hospital, excepto que sea totalmente necesario, ¿sí? Por suerte, estos últimos 5 días empezó a bajar este número. No te diría bajar, sino a mermar. Y estamos esperando que esto baje. Eso será, de acuerdo a ese número, la semana que viene, el resultado de cómo se va a realizar el fin de la cuarentena o no. Claro. O si se va a prorrogar, ¿sí? Y de qué manera vamos a salir a la ciudad, porque sabemos muy bien que no vamos a poder un día para el otro hacer todas las actividades que se hacían antes. ¿No? El que sale sí o sí con barbijo o eso no está exigido? Al día de ayer, por ejemplo, Lombardía exigió que se hagan las salidas sí o sí. No está claro, los decretos acá no son muy claros, no se entienden demasiado. Lo que dice es que salgas con barbijo o con bufanda, ¿sí? En Turín, nosotros no estamos obligados a hacer ese uso. Yo particularmente vivo en este momento estoy en un departamento que el mercado, donde yo tengo que ir, el supermercado, está bien abajo del departamento, por lo cual mi salida es casi nula. Claro, ¿sí? Claro, ni siquiera a la esquina. Claro, ni siquiera a la esquina. Pero la mayoría de la gente porta barbijo y al día de hoy, hoy fui al supermercado, lo que había de novedad es que ya está el alcohol en gel, que antes no estaba, como obligación para poder entrar para ingresar al local. ¿sí? Bueno, acá es común, en la mayoría hay alcohol en gel en los lugares para poder ingresar. Y el tema clases, el tema educación, el tema educativo, ¿cómo continúa allá? Sí, educación cerró desde febrero, ¿sí? Todo lo que es educación en todos los niveles fue clausurado directamente y es lo único que se sabe, que había en una fecha un 3 de mayo, que hoy ya lo corrieron, de que no van a abrir las escuelas, que aunque terminemos la cuarentena, ni las escuelas ni las universidades van a abrir. Entonces lo que está pasando acá, por lo menos en Turín, es una ciudad universitaria, y venían muchos estudiantes, ¿sí? A hacer la beca de Erasmus y demás, que se han vuelto a sus hogares ante esta situación antes que cierren fronteras aéreas. Claro. Entonces ya se sabe que todo, digamos, este cuatrimestre que tienen ellos,
no se va a realizar ninguna actividad. Y están viendo de qué manera, lo están sosteniendo virtualmente, como lo están haciendo allí. Pero en Italia, hasta el 3 de mayo es cuarentena total de educación y después eso se podía prorrogar. Eso es lo más probable, de hecho, que se prorrogue en lo que es educación. Educación es lo primero que cerró y que es lo que saben que van a continuar cerrados mucho tiempo más, será lo último que van a abrir. Lo que están previendo de fase 2 aquí... ¿Qué es la fase 2? Perdóname, ¿cómo? Claro. La fase 2 sería, nosotros ahora estamos en fase 1, que sería la cuarentena. Nosotros también. Fase 2, bien, fase 2 sería la salida gradual y proporcional de nuevo a la ciudad, que se llama convivencia con el virus, ¿sí? Sabemos que el virus va a seguir estando, pero vamos a tener que ir viendo cómo salimos a eso. Esa fase 2, que todavía no sabemos qué fecha va a ser, hasta ahora el último decreto nos marca 14 de abril, pero no se sabe, es empezar a abrir gradualmente algunas actividades, no todas, y empezar a ver de qué manera y de qué forma vamos a los ciudadanos a volver a manejarnos en la salida a la ciudad. Esa sería la fase 2. ¿Sí? La idea es que haya una fase 3, que es la que va a llevar muchos años, te diría, que es la reconstrucción, ¿no? Social, económica, política y demás. Una última, con todo digamos, con toda esta situación, ¿te vas a quedar allá o estás pensando o estás replanteando, digamos, la decisión? En mi caso no, en mi caso yo me quedo acá porque como yo largué todo lo mío para venir aquí, para mí no habría ninguna diferencia el volver a empezar, que es lo que iba a hacer aquí, o volver a empezar allí, ¿no? O sea que en mi caso yo estoy bien en este momento, digamos, me encuentro bien, emocionalmente bien también, así que sí, yo sigo aquí y después, bueno, es salir como a hacer la vida, digamos, como hay que hacerla en cualquier lugar. Eli, muchas gracias por atendernos. ¿Qué hora es allá en Turín? En este momento las 3:30, 4 menos 20 de la madrugada. Las disculpas del caso, muchas gracias, hasta siempre. Bien, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Elin Rodríguez, periodista, ella estudió licenciatura en Comunicación Social aquí en la ciudad de Paraná, pero decidió irse a principio de año a Italia. Y se fue a Italia y llegó, y a los 15 días, cuarentena por el coronavirus. Italia, que está con muchos más casos que Argentina, Ezequiel. Estaba hablando recién ella de 630 muertos en el día. 630 muertos en el día. Y están pensando en lo que es esa fase 2, que sería empezar a salir gradualmente de la cuarentena. A descomprimir, exactamente, a descomprimir estas condiciones de producción cero, de no producción, ¿verdad? Y después la tercera etapa, que es algo que acá todavía, por supuesto, está muy en bosquejos muy livianos, que es el momento de empezar a pensar en rearmar todas las cadenas productivas, el aparato productivo, la rueda de la economía, como se dice, pero para eso estamos un poquito lejos. Muy bien, me voy a charlar ahora con la diputada nacional de la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando con la profesora Blanca Osuna, que nos puede escuchar y la podemos ver también ahora. Profesora Blanca Osuna, soy Nicolás Blanco en Canal 11. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Nicolás. Muy bien, muy bien. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, con una información prácticamente que se dio a conocer en las últimas horas, últimos minutos diría yo, que tiene que ver con una decisión política de todos los diputados del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, es algo simple. Los legisladores disponemos de aportes especiales para organizaciones, para instituciones, y los legisladores del Frente de Todos de Entre Ríos, los diputados nacionales, nos pusimos de acuerdo en que esos aportes vayan dirigidos a dos instituciones que son del gobierno provincial, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, y eso fue además lo que comunicamos al gobernador de la provincia. Estoy hablando de la diputada Carolina Gallard, del diputado Casareto y de la diputada Mayra Cresto. ¿Y usted? ¿Quién habla? Los cuatro. O sea que los cuatro han donado esa plata, digamos, creo que es un ítem denominado tipo subsidios, ¿es así?
Así es, así es. El subsidio lo han donado en un 100% a salud y desarrollo social. Así es, y fueron comunicadas las responsables de las áreas respectivas y el gobernador de la provincia. ¿Esto es durante lo que dure la cuarentena o por todo el año? No, es por todo el año, es por todo el año, es un aporte anual. Bien. Así que bueno, creo que es de las cosas que nosotros estamos haciendo, además de un activo funcionamiento de la Cámara y sus comisiones, y en esta etapa en la preparación de leyes que también tienen como objetivo principal el poder aportar en estas circunstancias de alta gravedad y crisis, que en verdad nosotros desde un principio del año comenzamos definiendo aportes y un tratamiento especial para la crisis con la que se recibió el gobierno de Alberto Fernández el país. Claro. Pero bueno, todo fue atravesado por la pandemia y esto también requiere de nuevos ajustes y definiciones. Y esto obliga a otro sistema de comunicación del cual ustedes ya lo están implementando. Veíamos el otro día una reunión que tuvieron con el ministro de Educación, con Trota, en la que participaba usted, área de educación que usted maneja y conoce, y comisión que integra también en el Congreso de la Nación. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en materia educativa? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que usted sabe? Por un lado, la comisión viene trabajando codo a codo con el equipo del ministerio que conduce Trota, pero además porque todos sabemos que si bien la gravedad y la preocupación principal está asociada a la enfermedad, al virus, a su contagio, y eso ha definido el aislamiento preventivo y obligatorio, las consecuencias que trae es diversa. En el área educativa específicamente, la suspensión de la concurrencia a clases y la detención de todas las actividades colaterales que tienen que ver con la formación y con la educación, lógicamente que trae consecuencias y preparación que el Ministerio ha encarado inmediatamente y que nosotros vamos acompañando. Por un lado, porque desde el primer día lo que sí se definió es una plataforma, sigamos aprendiendo. Ajá. Y después y posteriormente acciones que de algún modo van atendiendo a la desigualdad educativa, ¿no? Uno se plantea ciertamente que si hoy estuviera vigente el Conectar Igualdad o el programa de Argentina Conectada que preveía la oferta de internet gratuita, banda ancha para todo el país, otras serían las condiciones. Pero bueno, eso lamentablemente no fue destruido y no está. Entonces se avanza con otras herramientas. La telefonía celular, que tiene una oferta concentrada y que el Ministerio sí acordó que toda conexión que desde un celular se haga con la plataforma del Ministerio y este objetivo para seguir aprendiendo, son gratuitas, y al mismo tiempo se dispone de programación vía radio, las radios nacionales, todas las radios nacionales del país, y en nuestra provincia que tenemos 4 radios nacionales, y la TV pública, Paca Paca y Encuentro. Así que ahí se va. Hay un equipo, y esto es importante que se sepa, hay un equipo trabajando para el día después. ¿Cuándo se van a retomar las clases? Sí. Esa es la pregunta. Claro. Bueno, las clases se van a retomar cuando esté previsto que efectivamente el funcionamiento escolar, tanto del nivel inicial, el primario, el secundario y de las universidades, no afecta el contagio. Y en esto en realidad creo que falta un tiempo largo todavía para eso, y que va a haber ajustes que van a trabajar. Pero a ver, ¿Cómo? Ajustes de calendario. Uno entiende, creo que el otro día lo hablaban cuando se hacía el informe en la provincia, y usted por eso decía, digamos, como alguien que está con experiencia en temas educativos, digo, la cuestión de los saberes
en todo el recorrido de la educación, lo que no se aprendió este año se puede repasar el año que viene. El único problema sería el último año de secundario, si se quiere. Así Pero el es. resto, digo, el docente sabe trabajar con el alumno hasta dónde puede llegar, con qué puede llegar, y lo otro se puede llegar a retomar al año siguiente, se puede rever el tema, digamos, de las vacaciones, hay formas. El tema, lo complejo es esto que usted decía, que no hay igualdad para todos, porque no se puede llegar a todos con la tecnología, no se llegó con toda la tecnología. Acá, por ejemplo, la provincia está trabajando con cuadernillos para llegar a los alumnos de las islas, de las zonas rurales. Entonces, esto es lo que preocupa, que no estén dadas las condiciones para llegar a todos por igual, lamentablemente. Pero por eso yo señalo que podría estar esa situación superada si las políticas, porque digo, claro, la pandemia tiene que aprender, tiene que ayudarnos a aprender todo, ¿no? Y también a la política. Entonces digo, la continuidad de algunas acciones, y señalo esas dos, el Conectar Igualdad y el Argentina Conectada, nos pondría en otras situaciones. ¿Qué situaciones? De mayor igualdad. De todos modos, es cierto, hay una importantísima inversión en cuadernillos que se están distribuyendo y que ha elaborado el Ministerio de Educación de la Nación, que están agrupados por grupos de grados y por el nivel inicial y también el nivel medio, y que son orientativos. Están además programados para 3 semanas. Eso es la solución definitiva. Y no lo es. Mire, es verdad que está bueno recordar, Nicolás, que nosotros en el 2003 vivimos una situación excepcional en materia de inicio de clases. Las clases estaban previstas para el inicio del 3 de marzo y finalmente se comenzaron a fines de mayo recién. Sí, 27, 28. Y eso se fue resolviendo. Usted señalaba también algo importante y es un poco el punto álgido de la terminalidad del secundario, de los chicos y las chicas que hoy están en su 5º año en la provincia y que aspiran a darle continuidad a sus estudios terciarios, universitarios. Y ahí yo creo 2 cosas. Primero, efectivamente el Ministerio está abocado y concentrado en acompañar y trabajar herramientas para esa circunstancia donde se van a comprometer los propios sistemas educativos provinciales, de hecho en nuestra provincia eso se está trabajando, pero también la universidad, digo en términos generales, las universidades públicas y privadas van a tener que tener un mayor compromiso para recibir y para adecuar sus puntos de ingreso, sus momentos de ingreso a la situación excepcional que estamos viviendo. Así que bueno, yo confío en que se desplieguen todas las herramientas. Estamos, como le decía, trabajando codo a codo, hablando y trabajando con intendentes, trabajando con ministros, con la ministra de Desarrollo Social de la provincia, con la ministra de Salud, por supuesto con los ministros del Gobierno Nacional, con quienes a diario tenemos contacto. Bien. Así que la verdad que el Estado es el otro aprendizaje, el valor y el rol de un Estado presente, cumpliendo funciones y acompañando es crucial. Diputada, muchísimas gracias por este contacto y bueno, gracias también a los diputados por este gesto que han tenido, que obviamente en estas situaciones valen y mucho. Hasta cualquier momento. Gracias, buenas noches Nicolás, buenas noches a su audiencia. La diputada nacional Blanca Osuna, ustedes la escuchaban, la vieron, con esta noticia, creo que es la noticia de las últimas horas, de la decisión de los diputados del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos de donar los subsidios al 100% de todo el 2020 para el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, para que tengan presupuesto para continuar con invirtiendo en salud y en desarrollo social, que son los sectores que hoy más necesitan por esta situación de coronavirus. 8 minutos nos faltan, tenemos más para compartir, Ezequiel, ¿no es cierto? Por supuesto, tenemos más. Una cosita la dejo si querés para contar sobre las fotos, sobre reuniones que iba a haber mañana de la UCR con el gobernador. Ajá. Te anticipo, está suspendida. Te cuento por qué se suspendió después. Ah, bueno. Es así. Está bien. Está bien. O sea, se acaba de suspender una reunión y me decís enseguida por qué. ¿Cuál fue el motivo, tal cual? Bueno, decime que se...
No me da que le cortaban internet a los R. No creo. Hacemos la pausa, ya venimos. Si tenés fiebre, tos seca, dificultad para respirar y dolor de garganta, llama al 0800. 12 de la noche en la República Argentina. Te venimos contando lo que está pasando en la provincia. Hablamos con el ministro de la Producción, hablamos con gente de Italia, hablamos con esta medida que han tomado los diputados. Pero vamos a hablar ahora con alguien de economía. Vamos a hablar con un docente, investigador, secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Gabriel Weidman está en comunicación con nosotros. Gabriel, Nicolás Blanco, aquí en Canal 11. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Sí, me escuchás? Sí, hola. Bien. Ahora sí te escucho perfecto. Gabriel, dos cosas que quería charlar de acuerdo a lo que ustedes vienen trabajando, investigando, analizando con el grupo que lo hacen habitualmente con la Facultad de Ciencias Económicas. Por un lado, aquel sector que de la economía menos tiene, los más vulnerables, que están siendo ayudados por el Estado. ¿Qué es lo que ven, qué es lo que han analizado respecto a esa inyección de plata en esos sectores a pesar de la pandemia? Nosotros lo que vimos en su momento fue a partir del programa de tarjeta alimentar, donde lo que analizábamos era qué efecto podía tener la implementación de esta tarjeta en lo que es la situación social de estas personas, ¿no? Lo que veíamos era que la transferencia monetaria que implicaba la tarjeta alimentar podía realmente generar un impacto muy fuerte, siempre en un modelo basado en la simulación a partir de datos que tenía el INDEC anteriormente de mediados del año pasado, donde veíamos que la tasa de pobreza que en la población objetivo del programa, podríamos decir, ronda entre el 60 y 70% la tasa de pobreza alrededor de las personas que podrían acceder al programa, podría bajar aproximadamente 15 puntos porcentuales si se aplicaba en la totalidad de las personas posiblemente elegibles alrededor de ese programa. Ajá. Pero ese es un análisis que hacíamos previo a toda esta situación actual, ¿no? Claro. Está bien. Ahora bien, a ese sector ahora se le sigue inyectando plata y también se le va a dar estos 10.000 pesos a categoría A y B de monotributo, que son los sectores de menor ingreso. Eso puede paliar y mantener cierto nivel de movimiento económico. Digo, la gente que cobró el otro día ya la plata la gastó en comida. Sí, busca recomponer más que mantener. Es decir, todo este proceso lleva a un fuerte deterioro de los ingresos generalizados de toda la población, y los sectores de menores ingresos son, por lo general, los que tienen menor capacidad de ahorro y, por lo tanto, necesitan realmente el ingreso cotidiano para sobrevivir a lo largo de los días. A medida que uno tiene un poco más de ingreso, puede solventar varios días sin ningún ingreso de un salario o un ingreso por alguna actividad económica, compensando un desahorro, es decir, utilizar los ingresos anteriores. En los casos de las poblaciones de menores ingresos que no tengan ahorro, lo que se encuentra es que rápidamente entra en una situación de quedarse sin dinero y necesitar de algún flujo económico, por lo tanto cualquier ayuda del Estado rápidamente gastada en las necesidades básicas para cumplir en el día a día. Ahora, hay un sector que no está alcanzado por estas medidas y que, por ejemplo, tenés al pequeño empresario, pequeño pyme, ¿no? Y a los empleados, porque esa pyme está cerrada, no está generando, y esos trabajadores han cobrado y no sabe si van a tener o van a volver a cobrar, tampoco en tiempo y forma. Sí, ahí a medida que uno va viendo los distintos sectores, ve que las realidades son en alguna medida similares, porque todos ven el parate de la actividad económica y la sienten inmediatamente. Hay diferentes formas en que algunos pueden acceder y otros no. Acceder a determinadas posibilidades de alivianar la situación financiera que están atravesando. Ese sector que mencionaba, un comercio cualquiera que tenga 1, 2, 3 empleados, se encuentra rápidamente en esta situación en donde no trabajar 2, 3 semanas se encuentra en un aprete financiero muy fuerte. Y esto es uno de los principales problemas que encuentran las empresas hoy en día,
que es la cuestión financiera, de que no poder afrontar los gastos que ya tenían comprometidos anteriormente, y las personas a las cuales ya la habían vendido pero todavía no habían cobrado, resienten esa dificultad financiera de no poder acceder a cobros planteados anteriormente, más allá de toda la situación, por ejemplo, de caída de los niveles de ventas o imposibilidad de continuar con la producción. Pero la cadena de pago es lo que inmediatamente se ve que se va rompiendo. ¿Cuánto puede llegar a demorar, a demandar reconstruir esto? O si tiene que cambiar esto, tiene que servir para que cambien algunas reglas de juego. Pensemos que Argentina está sobre una situación económica muy endeble que venía de varios años de contracción económica y con una situación macroeconómica muy delicada, como por ejemplo en un proceso de renegociación de deuda externa. Sí. Es muy difícil prever cuánto esto puede variar porque hay un montón de factores que están influyendo. No solamente viene la política fiscal, la política económica que mencionabas vos hoy, de inyectar un poco de dinero en los sectores con menores recursos para que rápidamente salgan a traccionar la demanda, sino también que el contexto internacional está jugando en términos contrarios también, porque están todos en la misma situación, con caída de la demanda externa y caída de los precios internacionales. Ahora, también lo que va encontrando es el deterioro de esta cadena de actividad económica que rápidamente se resiente, entonces es difícil pensar cómo están jugando en este sentido los distintos sectores. Gabriel, te voy a invitar para que sigamos charlando en sucesivos programas, para seguir analizando un poco lo que va a ser el minuto a minuto de esta situación, que va a tener seguramente otros capítulos más allá de lo que pase con la decisión del presidente del domingo que viene, de cómo va a continuar esta situación, esta etapa o la siguiente etapa de la cuarentena. Muchísimas gracias por este contacto con Canal 11. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación y desde ya a disposición. Gabriel Weidman, docente investigador y secretario de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hablaba con nosotros sobre estos aspectos importantes. Nos quedan un par de minutos nada más para repasar con Ezequiel Flesler fotos de videos. ¿Cómo es la cosa? Tenemos fotos hoy, Nicolás. Tenemos fotos y, por supuesto, acompañadas de algunos datos que tienen que ver en su mayoría con el impacto del coronavirus, por supuesto. La primera imagen que tenemos es una del gobernador Bordet o en una reunión virtual, como la mayoría, o a través de videoconferencias, en este caso con intendentes. Ajá. Habíamos contado, ¿te acordás?, la semana pasada respecto de otro encuentro con intendentes, estas primeras disputas que hubo respecto de si podían cortar o no los accesos a sus pueblos, o determinadas rutas, determinados caminos vecinales. La provincia había marcado claramente que esto no podía hacerse. Vos lo dijiste, además es anticonstitucional. Sí. El intendente de Paraná, Val, dijo en una entrevista, es un delito. ¿Sí? Creo que hay bastante consenso en eso. Bueno, transcurridas estas semanas, estos días de cuarentena, este asunto me da la impresión de que ya está saldado. Ahora la preocupación me parece más importante, tiene que ver con el aspecto económico financiero. Ya les están pasando las noticias respecto de cómo viene la recaudación. Algo claro. Decía hace un ratito nada más Bailo, esa cifra que decía el 80% abajo, tiene que ver con los primeros días de abril específicamente, pero la del mes anterior está bastante por debajo del 50% también, es decir, son complicaciones muy importantes. Siguiente foto. Siguiente foto. También, en este caso, un encuentro que de vuelta encabezó el gobernador Bordet, estuvieron también algunos ministros, la ministra de Salud, el de Economía, estuvo el ministro Bailo y está el presidente de la Cámara de Diputados, que es Giano, porque el encuentro fue con legisladores, con diputados provinciales. Estuvieron casi todos, faltaron 3 nada más. Ya te cuento por qué. ¿Por qué? No, cuéntame ahora. No, después de esto. No, dale, no hay tiempo. Primero agrego que hay mucha buena predisposición de la oposición
en el diálogo, están como en su mayoría conformes y contentos. Por ahí desde el radicalismo, quizá el sector más beligerante, si se quiere. Tiene que ver este trato también o estas consideraciones que hacen los legisladores, porque los ministros están atendiéndolos telefónicamente, porque son un poco receptores de lo que sucede en los territorios, y también el presidente de la Cámara. Es una rutina diaria de comunicaciones telefónicas. ¿Por qué no estuvieron tres? Bueno, no estuvo. Julio Solanas. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no se lleva bien con la tecnología. No pudo conectar, bajarse el programita. No quiso. No quiso. Bueno. Carmen Toller. Ajá. No tenía señal. No, bueno, sí, bueno, el problema de islas. El problema de islas. Ahí exceptuada. Y no estuvo Acosta. Ayelena Acosta. Ayelena Acosta. Los primeros dos del PJ, Ayelena Acosta del PRO. Sí. ¿Y Acosta por qué? No respondió, no se dio por notificada. Si sos del PRO tenés que tener tecnología, si no, no entran los parámetros no tener tecnología. Le clavó el visto. ¿Le clavó el visto? Bueno. Le clavó el visto. Vamos, rápido. Siguiente foto, dale, también vamos, rapidísimo, vamos. Una foto parecida, con pero senadores. En este caso con los senadores. Bueno, acá contame quién, por qué. Ya está, el tema es el mismo. Bueno, el tema es el mismo, de vuelta, todos muy colaborativos. Morcho es el presidente del bloque opositor, es del PRO, es senador por el departamento Gualeguay. ¿Cómo? ¿Quién faltó, queremos saber? No, acá estuvieron. Acá no hubo ausentes por tecnofóbicos. Bueno. Decías, hay solo uno que es más radical, pero no hizo uso de la palabra. Un solo tema de los senadores por fuera del tema. Perdón, ¿se conectó y no habló? No habló. Muy poquito, pero nada. Por Dios. Por favor. Menciono esto porque los radicales son los más beligerantes a la hora de criticar. De hecho, han pedido audiencia. Después te cuento eso. Dale. Seguimos. El único tema que pidieron y que trataron por fuera del tema coronavirus es el tema de los caminos. ¿Los caminos rurales? Caminos rurales. Sí, que de larga data eso. Tal cual. Bueno, dale, ¿qué más? Siguiente foto. Vamos. Es la de, agenda económica. Esto fue un encuentro hace un rato, terminó. Lo preside el ministro de Economía, Hugo Balay. ¿Cómo hace para ver Balay de esa distancia? No sé, pero los escucha. Bueno. ¿Sabes con cuántos secretarios? 54. ¿Mirá? Claro, los secretarios de finanzas de todo de las comunas. Bueno, ¿qué pasó con la reunión de los radicales y Bordet? Queremos saber eso. Bueno, mañana se suspendió Bordet. Estaba prevista para mañana a las 18, se la patearon para unos días más adelante. ¿Por qué? Porque tiene Bordet una reunión, no sé si presencial, creo que no en principio, falta ese dato, pero una reunión con el presidente de la Nación. Capaz que una conferencia. Una conferencia, sí. Claro. Una reunión virtual. Está bien. Funciona igual. O sea que va a tener un contacto mañana, el dato que estás tirando es este. Tal cual. Bordet con Alberto Fernández. Tal cual. Bien. ¿Estamos? Estamos, sí. Señoras y señores, nosotros nos tenemos que ir. Ustedes se mantienen informados. ¿Por dónde? Por la pantalla líder del 11 TV, todos los días, toda la programación, para que usted tenga la mejor información. Esa es la idea. Usted quédese en casa. Nosotros los informamos.